Bien, ahí estamos. Y les voy a compartir entonces la pizarra, la pantalla. Bien, entonces aquí estamos. Decíamos que entonces la clase de la vez anterior tenía que ver con también cómo encontrar la curva de demanda de transporte, pero ya no a partir de directamente de curvas de demanda y oferta de bienes o servicios, como lo habíamos hecho la vez anterior, cuando vimos el ejemplo de el mercado de mangos entre Costa Rica y Chipre, ese mercado hipotético que nos inventamos para la clase. Ahí estábamos sobre todo enfocando el tema a la parte de transporte de carga, porque era transporte internacional de mercaderías de un país a otro. ¿Cómo encontramos esa curva de demanda de la cantidad de bienes que se transportaban de un sitio al otro? Bueno, a partir de curvas de oferta y demanda de ese bien en cada una de las localidades y ahí con el ejemplo que hicimos, hipotético también, con ese modelo sencillo de oferta y demanda de bienes, vimos la oportunidad de negocio que existía dada la diferencia de precios que había de ese bien, de la oferta de un bien determinado bien entre dos lugares. Entonces, a partir de ahí encontramos cuál era la cantidad de bienes que se podían transportar y que estaba muy relacionado con el costo de transporte. Eso es una tónica que sucede en todos los viajes. La cantidad de viajes que ocurren en un sistema, una red, como ya lo hemos comentado a lo largo de lo que llevamos del semestre, está muy relacionado con las características del sistema de transporte, con qué costo de transporte, dado que la demanda, ¿verdad? Aunque la demanda no está relacionada con la oferta de transporte directamente con ese costo, sino más bien con el sistema de actividades y con las preferencias de las personas. La demanda es una curva que da un potencial de viajes, bueno, toda una distintas combinaciones de cantidades de viajes, que sí, esos sí están asociados al costo de transporte. Entonces, cuando el costo de transporte es más bajo, ese potencial de viajes que se van a hacer en el sistema es mayor. Y si el costo de transporte baja, entonces, aumenta, la cantidad de viajes que se van a hacer en el sistema disminuye. Entonces hay una relación, es así entonces, entre la cantidad transportada o la cantidad de viajes según sea el costo de transporte y de ahí la importancia de tener sistemas de transporte que sean eficientes con costos bajos, porque eso potencia que se realicen más viajes y si se hacen más viajes, pues entonces eso significa que hay más movimiento de este sistema de actividades y eso genera incremento de bienestar económico y pues en principio también beneficio para las personas en particular y mejora la calidad de vida. Entonces un poco ese es nuestro objetivo, que hacer que esa máquina de las actividades pues se movilice, ¿verdad? Que esté bien aceitada, que se mueva, que se hagan muchas actividades y la forma, una de las formas es pues potenciar un sistema de transporte eficiente. Bueno, entonces esas clases que vimos sobre transporte de carga internacional, derivando de la curva de demanda de esa manera. En la clase número 4, más bien se trataba sobre más viajes desde el punto de vista del transporte urbano y relacionado con las actividades que realizan y los gustos y preferencias de las personas individuales y en su conjunto colectivo. Entonces tenía que ver más con transporte urbano. Ahí no derivamos de la curva de demanda, entonces directamente de ese sistema de actividades, sino más bien de el comportamiento individual de las personas. Utilizamos y repasamos algunos supuestos sobre la teoría del consumidor, que es la que utilizamos en esta clase, y partimos de algo que llamamos la curva de indiferencia o de la de iso-utilidad. Entonces aquí hablábamos acerca de que
cuando las personas consumen un bien o realizan una actividad, obtienen de esa actividad o de ese consumo un beneficio, ¿verdad? Algo, esa es la razón por la cual ellos realizan ese consumo o esa actividad, por ese beneficio que obtienen. Ese beneficio le llamamos utilidad y decíamos entonces que de acuerdo a la cantidad de actividad que se realice, entre más actividad de ese tipo o más consumo de ese bien se realice, pues una mayor cantidad de utilidad se obtiene. Y que distintos tipos de actividades o distintos tipos de consumo van a generar distinto nivel de utilidad. Eh, Aquí partimos suponiendo que este consumidor lo que hace es distribuir su consumo, podríamos pensar que son bienes, en dos tipos de bienes nada más, que aquí llamamos X y Y. Pero en realidad esto es un poco más complejo, pero para poder entender qué es lo que sucede, usábamos solamente dos bienes. Y a partir de las utilidades que se consumían, generamos unas combinaciones de consumo del bien X y el bien Y que daban el mismo nivel de utilidad, y esa es la curva de iso-utilidad. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con la manera en que cada persona distribuye ese presupuesto que tiene, ya sea de tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos en el caso de transporte nos interesa mucho el tiempo y cómo es utilizado. Entonces, cada persona tiene un presupuesto de tiempo o bien un presupuesto económico y que hace una distribución de ese tiempo y de ese dinero. ¿Cuánto tiempo dedico yo a trabajar? ¿Cuánto tiempo dedico yo a actividades de ocio? Etcétera. A las distintas cosas que hago. O cómo distribuyo yo los recursos que tengo, mi ingreso, digamos, el salario mensual. ¿Cuánto de eso dedico a consumir bienes, por ejemplo, alimentación? ¿Cuánto de ese dinero consumo yo al transporte? ¿Verdad? Si es que voy en vehículo, por ejemplo, ¿cuánta gasolina o cuánto dinero dedico yo al combustible, al mantenimiento del vehículo, etcétera? O bien puede ser al transporte público. Entonces, ¿cómo hago yo esa distribución de esos bienes, tanto de tiempo como de dinero? Y eso me genera que, en teoría, pues existen combinaciones de esa distribución de consumo que me genera el mismo nivel de utilidad. Y que en realidad no es una curva de utilidad sola, sino todo un mapa para todas distintas combinaciones para distintos niveles de utilidad. Y a partir de ahí es que entonces nosotros planteamos que a lo largo de una de esas curvas la utilidad permanece constante y se genera esta relación entre lo que yo debo, por ejemplo, al moverme a lo largo de una curva de utilidad, cuánto de un bien dejo yo de consumir para consumir un poquito más del otro bien, de tal manera que yo no he afectado el nivel de utilidad que obtengo. Y eso es lo que se llama relación marginal de sustitución, ¿verdad? Que es la relación entre lo que pierdo de utilidad de un bien con respecto a lo que cambio de utilidad con el otro, ¿verdad? Y esa relación marginal de sustitución es tal que la utilidad permanece constante. Y para determinar cuál sería la cantidad óptima de consumir de un bien y de otro, también combinamos esa forma que tiene la curva de utilidad con esta curva que es la restricción presupuestaria, que me dice a mí el total de presupuesto, como decíamos, podría ser dinero o bien podría ser tiempo, según lo que estemos nosotros distribuyendo, y cuánto de ese presupuesto tendría yo que dedicar según el precio. Y aquí el precio tenemos que ser como abiertos en el sentido de que puede ser precio económico, o sea, el monto económico que me genera, por ejemplo, un viaje en un determinado modo de transporte, si estamos distribuyendo un presupuesto económico, o cuánto tiempo unitario consume un viaje en un determinado modo de transporte, si es que estamos distribuyendo tiempo.
Entonces, cada uno de los bienes que yo consumo tienen un determinado valor unitario, un precio unitario, que lo tengo que distribuir para el cual tendría que destinar esa cantidad de mi presupuesto. Bueno, eso me genera una línea, en este caso, porque son solo dos bienes, o un plano en varias dimensiones si fueran varios bienes. Que sería, en este caso, lo que llamamos la línea presupuestaria, el límite presupuestario. La combinación de esa línea presupuestaria con la función de utilidad es lo que me va a determinar a mí, entonces, cuál es la cantidad óptima de consumo de bienes. Y eso sale como resultado de este problema de optimización, que en principio lo que estamos haciendo o lo que haría el consumidor es maximizar la cantidad de utilidad que él va a recibir del consumo, pero con la limitación de su restricción presupuestaria. Entonces, bueno, resolvemos el problema planteando un lagrangiano, derivando, etcétera, y encontramos que la solución ocurre cuando se interseca la línea de presupuesto de forma tangente a una de las curvas de iso-utilidad, que en ese punto donde es tangente se cumple la restricción presupuestaria y bueno, y se cumple esta relación tal que la razón de los precios es igual a la relación marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de iso-utilidad. Y en esos puntos, por lo tanto, se cumple para cada uno de los bienes esta razón de maximización, ¿verdad? Esta condición de maximización, y es que la utilidad marginal del consumo de cada uno de los bienes es proporcional al precio de ese bien, ¿verdad? Esta razón o esta condición de maximización es muy importante para lo que vamos a estudiar en el curso, en lo que sigue de la clase número 5, que ya ustedes estudiaron, como lo que vamos a ver el día de hoy. Esta es la condición que se cumple para cada uno de los puntos sobre la curva de demanda, que son puntos óptimos de consumo. La utilidad marginal del bien es proporcional al precio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Porque esta razón lo que me genera a mí es la curva de demanda. Entonces, varias cosas importantes. Uno es que en una curva de demanda, cada uno de los puntos sobre la curva de demanda es un punto de consumo óptimo, ¿verdad? Así es como derivamos esta curva, resolviendo este problema que acabamos de ver y obteniendo estos puntos donde la curva de restricción presupuestaria es tangente a una curva de isoutilidad. En esos puntos se cumple la condición de maximización de la utilidad. Y ese punto me dice cuánto tendría que consumir de un bien y del otro esta persona, dado el límite presupuestario y dada la forma que tienen las curvas de isoutilidad, que las curvas de isoutilidad lo que representan es ese conjunto de gustos y preferencias que tiene la persona. Porque estas curvas pueden ser más empinadas o más acostadas dependiendo de cuáles son esos gustos y preferencias del consumidor respecto a los bienes, ¿verdad? Unas curvas que sean muy, muy, muy empinadas, ¿verdad? Vamos a utilizar la pizarra. A ver, ¿dónde está? Es que esto me está estorbando. Aquí está. Les decía, mientras se abre el programita
que la forma que tienen estas curvas de disutilidad lo que representan es esos gustos y preferencias que tienen las personas si comparamos un bien con respecto al otro. Muchas veces hay bienes que se conocen como bienes superiores, es decir, que las personas tienen un gusto, una preferencia particular por ese bien respecto al otro. En el caso de transporte muchas veces ocurre, por ejemplo, que para las personas que tienen carro y que además tienen cierto nivel económico, muchas veces el vehículo particular es un bien superior respecto al transporte público. Y por lo tanto, casi siempre van a preferir viajar en ese modo de transporte más que en cualquier otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo dos bienes X y Y, ¿qué pasa si yo tengo unas curvas de disutilidad que son muy empinadas, ¿verdad? Tienen una pendiente muy alta, ¿verdad? Entonces, recordemos que estas curvas de disutilidad implican que si yo me muevo a lo largo de ellas y entonces cambio la cantidad que es consumo de un bien y del otro, la utilidad permanece constante. Entonces, ¿qué pasa si yo me muevo sobre esta curva de un punto, vamos a hacer esto más largo el eje, un punto como este punto A otro punto como B? Que resulta que al moverme entre A y B, yo estaría sacrificando toda esta cantidad del bien Y para apenas consumir este poquito adicional del bien X, ¿verdad? Este es el cambio en el consumo de X y todo esto sería el cambio en el consumo de Y. Y este cambio, sacrificar todo esto de Y, implica incrementar apenas un poquito de X. Cuando yo dejo de consumir toda esta cantidad del bien Y, hay un cambio en la utilidad, ¿verdad? Hay un cambio en la utilidad debido a el cambio que yo tuve en ese consumo de Y. Y luego, por este poquitito de X que yo aumenté, también hay un cambio de utilidad. Hay un cambio en la utilidad dado el cambio en X. Pero resulta que, como me estoy moviendo a lo largo de la curva de utilidad, la utilidad final, la utilidad neta, es la misma, no cambió. Entonces, bajo estas condiciones, ¿cuál de los dos bienes creen ustedes que es preferible para el consumidor? ¿Tiene una preferencia por el bien X o por el bien Y? El bien X, Por el bien X, ¿por qué? porque tiene que sacrificar más de Y para recibir ese poquito de X, ¿no? Sí, con un poquitito de X que él consuma adicional compensa todo lo que perdió del consumo de Y. Entonces eso significa que X es muy importante para él. Entonces, fíjense cómo la forma que tienen esas curvas de disutilidad, lo que reflejan son los gustos y preferencias del consumidor, ¿verdad? Por consumo. Y por otro lado, estos gustos y preferencias son combinados con la línea de restricción presupuestaria, que me dice cuánto de eso es lo que yo puedo comprar y cuánto no de esos bienes, ¿verdad? Que me marca el límite esta línea. Todo lo que esté por debajo de esta línea, cualquier punto aquí, incluyendo los puntos sobre la línea, son consumos posibles. Mientras que todo lo que esté por encima de esa curva no es posible consumirlo, dado que tengo esta restricción. Bueno, la combinación de estas cosas me da, como vimos, ¿verdad? Si todo el presupuesto y esta curva de disutilidad, este punto de acá, lo que vimos es que maximiza la utilidad porque es el punto donde esta condición de la relación marginal de sustitución es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, que es
la relación de precios, ¿verdad? Entonces, en ese punto se cumple esa condición y por lo tanto estas cantidades de X y de Y son óptimas. Y además, vamos a... La forma en que nosotros encontramos las curvas de demanda es cuando nosotros variamos alguno de los puntos. Por ejemplo, el precio de uno de los bienes, ¿no? Nosotros podemos partir, recordemos que estos puntos de aquí, de la línea de presupuesto, se obtienen distribuyendo el presupuesto total entre, por ejemplo, el precio de este bien X y el precio de este bien Y. Son las cantidades máximas que se pueden consumir de cada uno de los bienes. Para unos precios en particular, yo voy a obtener esta cantidad óptima de consumo de X y esta cantidad óptima de consumo de Y. Pero si yo varío este precio, por ejemplo, si yo lo disminuyo, al disminuir PX, entonces esta relación aumenta, entonces esto se va a correr hacia acá. Esta curva se correría hacia acá, así. Y ya dejaría de ser tangente a esta curva de utilidad y sería tangente a otra curva de utilidad. Y por lo tanto va a aumentar en este caso estaría aumentando la cantidad del bien X. Óptima. Si yo más bien aumento el precio, me muevo para acá, esta curva se va a mover de esta manera, siendo pendiente a otra curva de utilidad que está por acá y cambiando la cantidad óptima de consumo. Si esos puntos óptimos de consumo yo los traslado hacia acá abajo, aquí tengo X y aquí tengo los distintos precios de X, yo voy a tener que para este precio, que es el más alto, tendría esta cantidad óptima de consumo. Este punto. Bajo el precio un poco a este precio de acá y la cantidad óptima de consumo va a ser esta. Disminuyo más el precio y obtengo otra cantidad de consumo que es esta. Y bueno, y así genero yo una curva. Entonces, vean que esta curva lo que me dice es cuánto de este bien es óptimo para consumir según sean distintos precios de ese bien. Esa es la curva de demanda. Entonces, derivamos una curva de demanda a partir de gustos y preferencias del consumidor y su restricción presupuestaria. Esa sería, de hecho, esta es la definición económica de demanda. Pero entonces, volviendo a lo que teníamos antes, cada punto sobre una curva de demanda es un punto de consumo óptimo para el consumidor porque vimos que se da esta condición de la condición de optimalidad, donde la relación de precios es igual a la relación marginal de sustitución y estamos, pues como vimos, resolviendo el problema de maximización de utilidad. Entonces, cada punto de la curva de demanda es óptimo. Y si cada punto de la demanda es óptimo, entonces cumple esta condición, que la utilidad marginal que obtengo por el consumo de ese bien es proporcional al precio, ¿verdad? Esta relación es muy importante. Eso me dice que esta altura que yo tengo aquí, que es el precio, perdón, de aquí, esta altura, que es el precio del bien, para este determinado precio del bien, esta cantidad X de consumo es óptima. Y si es óptima significa que se cumple esta condición. Entonces, esta altura es proporcional al cambio de utilidad que yo tendría si yo aumento o disminuyo la cantidad de consumo del bien a partir de esta cantidad de X. Entonces, si yo aumento un poquito el consumo de X, y digamos me paso para acá, marginalmente hacia la derecha, lo que va a aumentar mi utilidad va a ser o es equivalente o proporcional a este valor. Por eso es que si yo me voy moviendo marginalmente a lo largo del eje, cada vez que me muevo, voy a ir cambiando la utilidad y esas utilidades que van aumentando van siendo proporcionales a los precios en cada momento. Entonces, por eso es que yo puedo ir sumando esos precios y
sumando el área bajo la curva de demanda, y esa área que obtengo es un valor proporcional a la utilidad que yo voy a recibir, al cambio de utilidad, si yo cambio de un consumo, digamos, X0 a un consumo por aquí, X1. Pasar de este consumo a este otro, a lo largo de todos estos puntos me va a ir haciendo cambios de utilidad que los puedo ir sumando o estimando a partir de la suma de los precios a través de todos estos precios que yo pasé. Y entonces esto de acá es una estimación de el cambio de utilidad que yo tengo al cambiar el consumo. Bueno, yo creo que más o menos hasta ahí era un poco la clase número, esta que era la número 4. Okay. ¿Alguna consulta o duda respecto a este tema? ¿Todo está bien claro? Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Me alegra mucho. Bueno, la otra cosa que se ve ahí entonces es que ya el concepto de excedente social. Entonces vemos que yo puedo calcular el beneficio total que se obtiene por una determinada cantidad de consumo calculando el área debajo de la curva de demanda. Porque así como yo cambié de un consumo X0 a un consumo X1, yo podría hacer ese ejercicio a partir de un consumo 0 a un consumo X. Entonces, la cantidad de utilidad que yo recibo por ese consumo X, pues igual sería el área debajo de la curva de demanda que me daría toda esta área de color azul que está marcada aquí. Ese sería el excedente o el beneficio total que obtengo de un determinado consumo. Entonces, cada vez que yo consumo, obtengo un beneficio. Ese beneficio lo puedo obtener como el área debajo de la curva de demanda. Ahora, para realizar ese consumo, yo debo pagar un precio por el bien que consumí. En el caso de los viajes, pues debo pagar lo que cuesta el viaje, ¿verdad? Debo consumir gasolina, tiempo, etc. Entonces, hay un precio que pagar. Entonces, a ese beneficio yo le tengo que restar ese gasto que hice para obtener un beneficio neto. Entonces, por esta cantidad X yo pago un precio P, entonces el gasto total es P por X. ¿Verdad? Porque estos precios, recordemos, del eje vertical que usamos en las curvas de oferta y demanda son precios promedio o precios unitarios. Entonces, el gasto total es P por X. Entonces, le quito esta área de color naranja, hago esa resta y lo que me queda es esta área azul neta. Eso es el excedente neto que se obtiene por el consumo. Pero nosotros tenemos en los análisis que vamos a hacer, como son análisis desde el punto de vista social, hay que tomar en cuenta a todos, no solamente al que está consumiendo, sino también al productor. Lo mismo en transporte, tenemos que tomar en consideración a todos los actores, tanto los usuarios del sistema como los gastos que están relacionados con la producción de los viajes, ¿verdad? Lo que se gasta en infraestructura, mantenimiento, etcétera. O sea, tenemos que hacer un balance de todo para que obtengamos una condición que sea óptima para la sociedad. Entonces, debemos tomar en consideración también los gastos de producción que se necesitan para que ese consumo se realice. En el caso de los viajes, en este caso, en el caso de un bien o de un servicio. Entonces, ahí es donde entra a operar la curva de oferta. Y habíamos mencionado que la curva de oferta es una curva de costo marginal de producción. Lo que me dice es en cuánto se va incrementando el costo total de producción por cada unidad adicional que yo produzca, ¿verdad? Que yo incremente esa producción. Entonces, eso es lo que me muestra este gráfico. Entonces, desde el punto de vista de quienes producen,
ellos reciben un ingreso. Hay un ingreso por esta venta que se hizo de esta cantidad de X0, por la cual le pagaron un precio P0. Entonces, en este caso, lo que para el consumidor era un gasto, para el productor es un ingreso. Entonces, el productor recibe como ingreso esta área, ¿verdad? El ingreso total sería P por X. Pero como decíamos, él para poder recibir este ingreso y poner esos bienes en el mercado tuvo que gastar gastos de producción, que como la curva de oferta es una curva marginal de producción, es decir, es la derivada del costo total respecto a X, respecto a la cantidad que se consumió, como eso es la integral, perdón, la derivada, la integral bajo es decir, el área bajo esa curva, lo que me va a dar es el costo total, perdón, el costo total de producción. Entonces, eso sería el área naranja. ¿Okay? Eso está claro, eso que acabo de comentar. Sí, bueno, si no hay dudas, entonces, la diferencia también de estas dos áreas me daría el beneficio total que reciben los productores, es decir, su ingreso total menos sus costos de producción, lo que me da esa área neta azul que aparece aquí. Entonces ya podemos sumar las dos áreas, la que está debajo de la curva de demanda y la que está por encima de la curva de oferta. Eso que queda en medio es lo que llamamos excedente social neto, donde estamos ahí incluyendo los beneficios que se obtienen tanto del consumidor como del productor. Entonces, el excedente social neto se define como esta diferencia de integrales, ¿verdad? Que es básicamente área bajo la curva de demanda y menos área bajo la curva de oferta o la curva de costo marginal de producción. ¿Okay? Y bueno, creo, me parece en esta clase también se ve entonces cómo aplicar estos conceptos a el caso de la demanda de transporte de cargas entre dos ciudades, como vimos el ejemplo de Costa Rica y Chipre. Y entonces vemos cómo en una ciudad aumenta el consumo por una reducción de precios. Eso hace que, desde el punto de vista de los consumidores, el excedente neto, su utilidad neta, pase de esta área que aparece acá al área grande de acá. Entonces, ese incremento de consumo genera un beneficio que es la diferencia entre estas dos cosas. Esa es la ganancia. Y en esa misma zona, los que se ven afectados son los productores porque el precio de venta disminuye, pasando de este P0 a este P1. Entonces, su utilidad neta disminuye de esta área a esta otra chiquita. Entonces, tienen esta pérdida que aparece aquí. Eso me da que este triangulito azul sería la utilidad neta que se genera. Aquí el beneficio se genera por parte de los consumidores. Al tener ellos un mayor consumo, cada consumo adicional es un incremento de utilidad. Sin embargo, los productores locales pierden porque ellos van a vender menos. Pero en la otra localidad pasa lo contrario. Ahí los precios van a aumentar, por lo tanto los consumidores locales disminuyen el consumo y tienen una pérdida, que sería el área azul que aparece aquí. Mientras que los productores, como aumenta el precio, entonces ese incremento de precio les genera una ganancia adicional, que es esta ganancia, este triángulo naranja. Finalmente, en ambas localidades hay una utilidad neta como ganancia, un excedente social neto total positivo. Y lo interesante es que esto que está ocurriendo en el mercado de bienes, yo lo puedo trasladar a las curvas de excedentes social, excedentes de
oferta y excedentes de demanda. Se pueden calcular también estas áreas aquí o en estos otros gráficos, pero también la suma de estas dos cosas lo puedo trasladar a las curvas de oferta y demanda de transporte. Y esta suma de áreas es igual a esta que aparece aquí, que en este caso sería el excedente social neto calculado en las curvas de oferta y demanda de transporte. Este resultado es realmente muy importante y muy interesante porque lo que me está diciendo es, recordemos que había un vínculo, ahora una relación estrecha entre el sistema de actividades, la oferta y demanda de bienes y servicios en el mercado, o sea, todo lo que la gente hace comúnmente, lo que está ocurriendo en el sistema, el trabajo, todas las actividades de ocio, de consumo, de producción, de venta de cosas que está ocurriendo en el mercado de bienes, que es este mercado. Todo eso se vio afectado por el hecho de que comenzamos a generar transporte entre una ciudad y la otra, ¿verdad? Recuerden, eso fue lo que generó esta reducción de precios en esta localidad y un aumento de precios en esta, ¿verdad? ¿Eso por qué ocurrió? Porque, bueno, porque dado esta curva de oferta, esos costos de transporte, se transportó estas cantidades y eso afectó los mercados. Ustedes hicieron una tarea también donde esta curva de oferta yo la cambiaba. Entonces la cambiaba, por ejemplo, por esta, disminuía costos de transporte. Y eso generaba un cambio aquí en la cantidad de transporte. Y esto afectaba los mercados, afectaba los precios y afectaba entonces también las cantidades. Vimos que entonces existe esa relación estrecha, ¿no? Entre transporte y sistema de actividades. Entonces, vean que lo interesante es que cualquier cambio que se produzca en el sistema de actividades debido a los precios genera excedentes sociales, o sea, beneficios a las sociedades. Pero esos beneficios que yo puedo calcular aquí en las ofertas y demanda de bienes, es decir, directamente en el sistema de actividades, también lo podría yo calcular con las curvas de oferta y demanda de transporte. Hay una relación directa. Y eso es lo que nos permite a nosotros hacer evaluación económica del impacto que tienen las inversiones o los cambios que yo haga en el sistema de transporte. ¿Ah? No sé si se entiende eso y es muy interesante que yo no necesite cuantificar los efectos en el sistema de actividades. Yo no necesito cuantificar cuánto más se va a vender, ni cuánto menos, ni qué está pasando, digamos, en el sistema de actividades, que es sería bastante complejo predecir esto. Sino que yo puedo calcular esos beneficios aquí. Con lo que ocurre, cuántos viajes más o menos se realizan y el impacto que se genera aquí con las curvas de oferta y demanda de transporte. Lo que yo calcule aquí es igual a los beneficios que ocurren en el sistema de actividades. Entonces, tal vez para que quede claro, cuando nosotros construimos una carretera nueva, por ejemplo, que junte o que me permita tener una mayor accesibilidad a una determinada zona, supongamos que es una zona que tiene potencial de desarrollo turístico. El turismo en esa zona, en este momento que no existe ese sistema de transporte, a lo mejor es muy limitado. Llega muy poca gente, la gente que vive ahí, pues no, apenas y sobrevive. Yo construyo todo un sistema de transporte para llegar a ese lugar. Tal vez es una playa muy bonita, pero que es poco accesible. Con mi nueva carretera o el nuevo sistema de transporte, no necesariamente es una carretera, podría ser un aeropuerto nuevo y todo un sistema, una infraestructura y brindar servicios de viajes a ese lugar. ¿Qué va a hacer? Eso va a generar que más personas asistan, viajen y visiten ese lugar, lo cual va a reactivar la economía en el sitio. Entonces, se va a generar que algunas personas brinden servicios de hospedaje, otras personas vendan comida y además para esa comida tienen que
comprar insumos, ¿verdad? Más alimentos, más verduras y arroz y cosas y Coca-Colas y todo lo que vayan a vender, cervezas y todo lo que vayan a vender para ofrecer ahí como comida a los turistas, entonces eso le va a generar más ventas a todas las personas que venden estos insumos, etcétera, ¿no? O sea, se reactiva, se hace una reactivación económica en ese lugar. Evidentemente, todo eso genera beneficios económicos para distintas personas, para los que viven ahí, para los que les venden a los que viven ahí, etcétera. Hay toda una reactivación económica. Eso genera unos beneficios, entonces, que a uno le interesaría cuantificar esos beneficios económicos. Bueno, eso es lo que estaría ocurriendo en estas curvas, ¿verdad? En este mercado de bienes. Ponerse a cuantificar todos esos impactos y efectos que tiene el proyecto de esa carretera o sistema de transporte nuevo sobre la economía sería complejo si lo quiero hacer aquí directamente. Pero lo que me está diciendo estas curvas es que eso no es necesario. Yo lo puedo hacer simplemente cuantificando con las curvas de oferta y demanda la cantidad de viajes adicionales que se realizan y los impactos que se generan aquí en el sistema con las curvas de oferta y demanda de transporte. Lo que yo calcule aquí es igual a los beneficios que se obtienen en la economía. Eso es muy interesante y súper útil y que simplifica muchísimo la cuantificación de los beneficios que este proyecto obtiene. Porque yo puedo cuantificar aquí esos beneficios y eso lo puedo comparar contra el costo de inversión que significa esa carretera y hacer un análisis entonces desde el punto de vista económico, social, de si vale la pena o no la inversión. Si estos beneficios que yo obtengo aquí son compensados, o más bien compensan, la inversión que implica construir esta carretera o este sistema. ¿Se entiende eso? Profe, entonces ahí sería, esa es la suma, el de abajo, de las dos áreas de arriba. Sí, sí, por eso lo puse ahí como degradado entre naranja y azul, porque es la suma de estos dos triangulitos, que cada uno de esos triangulitos es igual a estos, ¿verdad? Este triangulito azul es igual a este, y este naranja es igual a este. La suma de estos dos es lo que aparece aquí. De hecho, ustedes eso lo pueden verificar con el ejercicio que hicieron de tarea, ¿verdad? Con el ejemplo. No se los voy a dejar de tarea, pero es muy recomendable que ustedes lo hagan. Cojan el ejercicio que vimos en clase y que ustedes reprodujeron de tarea y verifiquen que efectivamente esos triángulos y la suma de esos triángulos es igual a este triángulo que aparece aquí. Que lo calculen, ¿verdad? Verifiquen que eso es así. E incluso pueden también como ejercicio, como práctica, calcular lo siguiente, lo que les decía, cuando yo hago el cambio en la curva de oferta y cambio esta curva de oferta por esta otra, entonces aquí se va a generar una diferencia entre estas áreas, ¿verdad? Ahora ya no va a ser este triangulito, sino que va a ser este triángulo más grande. Entonces hay un cambio que es este como trapecio que se forma acá. Es el incremento de beneficio que se obtiene calculado con las curvas de oferta y demanda. Ese es el cambio en el excedente social neto. Bueno, este cambio, vean que yo me lo puedo llevar para acá, porque eso va a hacer que estos precios, este suba, este baje, y entonces ahora los triángulos, el azul ya no va a ser este, sino que va a ser todo este grandote. El naranja sería todo este grande. Ahí también hay un cambio en áreas que son estas. Estas áreas tienen que ser también lo mismo, igual que este cambio que se generó aquí. Y si yo esto me lo llevo para atrás, también ocurre que esos cambios que se produjeron por acá, que son estos, yo también los podría proyectar en estas otras curvas.
entonces ya el beneficio no es este celeste, sino sería todo este triángulo grande. De nuevo, tendría un cambio, que es esta área de acá, y acá en este otro mercado es este. Bueno, todo eso son iguales. Esto rojo adicional es igual a esto de acá, y es igual en la curva de oferta y demanda de transportes al triángulo adicional que dibujamos hace un momento. Uno puede verificar que todo eso ocurre. Y eso es, como les digo, a mí es algo que siempre me sigue impresionando porque es súper útil y casi increíble que uno pueda, como les decía, cuantificar el impacto que tienen los proyectos de transporte directamente con las curvas de oferta y demanda de transporte. Yo solamente tengo que modelar el sistema de transporte, su demanda y su oferta, obtener de ahí cambios, excedentes sociales con esas curvas, pero esos excedentes saber que son exactamente iguales a lo que yo obtendría en principio como cambios en las curvas, más bien en el mercado y en la economía, en el sistema de actividades. Les decía, por ejemplo, ahora que se están haciendo todas estas obras urbanas como Circunvalación Norte. Circunvalación Norte va a hacer que cambie el patrón de flujos de viajes de la ciudad completamente. Muchos viajes que van ahorita por Circunvalación Sur y otras vías se van a pasar a Circunvalación Norte. Entonces va a haber todo un cambio de los tiempos de viaje, etc. Nosotros podemos modelar eso que va a suceder. Bueno, de hecho, así se hizo. Se modela qué pasaría si construyo Circunvalación Norte, lo completo el anillo, hago la estimación de todos esos cambios en el patrón de flujos, sería equivalente a lo que estaba dibujando yo aquí. Bueno, este es mi sistema de transporte hoy, este sería el nuevo sistema de transporte. Cambian los patrones de flujos, ¿verdad? Ya no es este patrón de flujos, sino que va a ser este. Yo cuantifico el cambio en el patrón de flujos y puedo hacer estimaciones de los cambios en excedente social neto con esa modelación de demanda. Cuántos viajes adicionales, cuánto se van a ahorrar en costos de transporte, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo aquí, y cuantifico estas áreas. Esa cuantificación, utilizando solo la modelación de transporte, es un reflejo de los beneficios que se obtienen en la economía, ¿verdad? Todos esos tiempos que se van a ahorrar, lo que va a reducir los costos de transporte, de mercaderías, del valor del tiempo de la gente, cómo van a invertir ese tiempo adicional, cómo van a invertir el dinero extra que les queda, digamos, en el largo plazo por los ahorros en combustible, que de todo esa movilización, los viajes adicionales que se generan porque hay mayor movilización, todo eso genera cambios en la economía. Todos esos cambios en la economía, en los beneficios económicos de la gente, los puedo cuantificar directamente con la modelación de demanda y oferta de transporte. Y esto es lo que se cuantifica y lo que se evalúa para determinar si el proyecto justifica socialmente la inversión que se va a hacer, porque finalmente esos proyectos se hacen con el dinero de todos, el dinero de los impuestos, ¿no? Entonces, esos dineros que son públicos, la decisión de si vale la pena invertirlos en ese proyecto tiene que ver con cuáles son los beneficios económicos, lo que va a generar eso sobre la economía. Si eso va a mejorar la economía, pues entonces vale la pena, si no, no. Y si la va a mejorar suficientemente para que cubra el dinero que todos vamos a invertir ahí. Ahora se está haciendo, por ejemplo, la evaluación del proyecto entre San José y Cartago, la ampliación de la autopista, la Florencio del Castillo, una conexión nueva urbana desde Hacienda Vieja hasta Garantías Sociales o hasta el centro de San José, hasta Plaza Viquis, en ese extremo, y en el otro extremo, llegar hasta la entrada hasta Cartago. Bueno, de los números que se han hecho, se ha visto que ese proyecto, si bien es cierto, genera muchos beneficios, los costos de inversión podrían llegar a ser bastante elevados. Entonces se ha encontrado que bueno, yo hice un análisis de estos que les estoy mostrando también, digamos, de forma individual, además de que están haciendo otros consultores. Y la conclusión de todos es que, bueno, el proyecto es muy costoso.
y que es difícil lograr la rentabilidad social del proyecto. Entonces, una de las cosas que se ha visto hasta el momento es sacrificar las puntas. Entonces, el proyecto antes en San José se quería llevar hasta Plaza Víquez, toda esa inversión ahí de Plaza Víquez no es rentable porque los beneficios adicionales que genera, cuantificados de esta manera que estamos viendo aquí, no son suficientes para compensar esa inversión. Entonces ahora se está pensando no llevarlo hasta Plaza Víquez, dejarlo hasta Garantías Sociales. Sí, perdón. Sí, hasta el intercambio con Garantías Sociales. Y luego en el otro lado, hasta Cartago también, no incluir la parte entre Taras y La Lima, que de por sí ya se está construyendo, se está mejorando con el otro proyecto. Entonces, se está haciendo es como probando, digamos, qué pasa si pongo esta curva, si hago esta inversión o si hago esta o hago una inversión intermedia, ¿verdad? ¿Verdad? Cada una de estas curvas está relacionada con un costo de inversión y cada una va a generar beneficios distintos. Bueno, ¿con cuál de esas se logra de alguna manera un equilibrio para que la rentabilidad del proyecto compense las inversiones que se están haciendo? ¿Verdad? Digamos, muy interesante, así es como se hace. Nosotros vamos a estudiar hoy un poquito más sobre ese tema. ¿Preguntas? Todo clarísimo. Bueno, les recomiendo nuevamente, como les decía hace un momento, que hagan ustedes este ejercicio con el ejemplo de clase de esta cuantificación para que lo verifiquen y vean cómo se hacen estos cálculos. Bien, luego la clase número 5, vamos a ver que se pegó un poquito esto. Tenía que ver con, entonces, el excedente social neto. Vamos a ver, se hablaron ahí en el caso, es como una aplicación de todo esto que hemos visto, el caso particular de transporte, ¿verdad? Y cómo hay algunos modos de transporte que son más costosos, pero que reducen el tiempo, que tienen un tiempo de viaje menor y viceversa. Entonces, normalmente cuando uno toma decisiones de viaje, está haciendo una valoración de esas dos cosas, de dinero y tiempo. Entonces, es como si tuviéramos que decidir nuestra canasta de consumo entre cuánto dinero gasto y cuánto tiempo consumo, ¿verdad? Es esa pregunta. Y entonces, aquí se plantea un modelo similar al que acabamos de ver de la utilidad, pero donde no estoy comparando el consumo de un bien versus el consumo de otro bien, sino el consumo de dinero y el consumo de tiempo, ¿verdad? Bueno, y entonces aplicamos toda esta teoría de la utilidad para obtener esa cantidad óptima de consumo, como vimos. Ese es como un repaso de todo eso. Y a partir de ahí, como vimos, puedo derivar las curvas de demanda. ¿Ok? Entonces, aquí damos además un ejemplo, ¿verdad? Donde yo tengo dos bienes, X y Y, tengo una restricción presupuestaria, aplicamos el lagrangiano, hacemos toda la derivación y obtenemos la curva de demanda, que es esta relación entre el precio del bien y la cantidad óptima de consumo de ese bien, que eso se puede graficar y es una curva como la que aparece en ese punto. Entonces, es un ejemplo también de la misma teoría. Aquí, bueno, se repasaba un poco esta condición de optimalidad, que me dice que cada punto de la curva de demanda se cumple esta condición, donde la utilidad marginal es proporcional al precio y que eso me permite entonces hacer la cuantificación de los beneficios o el excedente. Ese, como vimos ya, es el excedente de los consumidores, el total, pero que tenemos un gasto que hay que restarle ese precio por esa cantidad consumida y me da la utilidad neta. Desde el punto de vista del productor, entonces explicaba,
Vean que esta clase 5 es casi un repaso de la clase 4. Se explicaba la curva de oferta y cómo es una curva de costo marginal de producción. Se explicaban los distintos costos, ¿verdad? El costo total, el costo medio y el costo marginal, que es la derivada del costo total. Y cómo esa costo marginal es la curva que representa la oferta. Se explicaba lo mismo, cuál era el ingreso, cuál era el gasto y cuál era el excedente social neto de los productores. Y la suma de ambos me da el excedente neto total, que se puede escribir de esta manera: el área bajo la curva de demanda y sobre la curva de oferta. ¿Okay? Y bueno, entonces aquí se da un ejemplo con el que la misma clase venía desarrollando, donde teníamos una curva de demanda, una curva de oferta inicial, una curva de oferta modificada, que genera cambios tanto en la cantidad de bien como en sus precios, y entonces con eso se calculan los excedentes sociales utilizando esta fórmula. Obtenemos primero el excedente de los consumidores bajo la curva 1, la diferencia de excedente en la curva de producción, lo que me genera el excedente social neto para la condición inicial. Hacemos lo mismo para la segunda condición con la otra curva de oferta. Ese sería área bajo la curva de demanda menos área bajo la curva de oferta, y me genera esto que es el excedente social neto en la condición número 2. La diferencia entre ambas excedentes, que sería esa área, me daría la ganancia o el beneficio que se obtuvo al cambiar de esta curva de oferta a esta otra. Okay, bueno, en la clase se desarrolló todo ese ejemplo. No sé si tienen alguna duda. Ese ejemplo lo entendieron bien, no tienen consultas al respecto. No. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para ya entrar a la clase específica del día de hoy, que no es otra cosa que la aplicación de estos conceptos de beneficio social, de excedente social neto, pero aplicado directamente a curvas de oferta y demanda de transporte, porque hasta aquí, esto que, incluyendo este ejemplo, es de manera genérica, suponiendo más bien curvas de oferta y demanda que son como de bienes y servicios, ¿verdad? O de bienes, de un mercado común y corriente donde estamos comprando y obteniendo cantidades óptimas de consumo de algún bien. Ahora vamos a aplicar estos conceptos directamente a transporte. Vamos a ver qué diferencia hay en la curva de oferta de transporte respecto a las ofertas de bienes y servicios, que genera un cambio pequeñito en estos cálculos, pero muy importante, lo vamos a explicar, y con eso vamos a estudiar qué ocurre con el problema de la congestión y las distorsiones económicas que eso genera digamos, en el mercado de los viajes. Y vamos a ver entonces, también si nos da chance hoy mismo, que creo que sí, cuál es el mecanismo económico socialmente, en principio, económicamente óptimo para resolver el problema de la congestión. Entonces, volvemos en unos 5 minutos para que descansemos, vayamos al baño, etc. Y ya seguimos.
Muy bien. Vamos a continuar. De nuevo les consulto si antes de continuar tienen alguna consulta. Si está todo claro. Todo claro, profe. Muy bien, perfecto. Bien, entonces lo que vamos a ver nuevo el día de hoy en esta clase 6 está titulado así, vamos a ver temas de oferta de transporte que respecto a la teoría que hemos visto de microeconomía, es la oferta de transporte la que tiene más diferencias en el caso de los viajes o de la oferta propia de viajes con respecto a la oferta de bienes. Y la demanda no, la demanda prácticamente aplica todos los mismos conceptos, no hay una gran diferencia, salvo que no estamos transando un bien o un servicio, sino que son viajes. Pero todo el concepto respecto a la teoría de la utilidad del consumidor y el tema de los gustos y preferencias y la limitación presupuestaria, todo eso aplica para la demanda de transporte de la misma manera. Y después que vemos estas diferencias de oferta de transporte, vemos el concepto de congestión y dadas esas diferencias que hay en la oferta de transporte, vamos a ver que se producen unas distorsiones económicas en todo esto que hemos visto de los equilibrios y de los excedentes sociales. Bien, entonces vamos a pasar. Bueno, ¿cómo definimos oferta de transporte? La definición en general de microeconomía de oferta es una función que da cuál es la cantidad de un bien que se ofrece o que se está dispuesto a poner en el mercado a la venta a un determinado precio. Esa es una curva de oferta. Una relación entonces entre el precio y la cantidad de bien que se está dispuesto a poner a ese precio. Hay una relación entre esas dos cosas, ¿no? Igual lo podría mencionar como a qué precio estoy dispuesto yo a poner en el mercado cierta cantidad de bienes. En nuestro caso, en el caso de transporte, es muy similar, pero hay unas grandes diferencias con respecto a la oferta de bienes. Una de ellas es que el oferente a menudo no está bien definido. Cuando hablamos de un bien, pensemos en un celular, está claramente identificado quién produce ese bien y todos los que están involucrados en la cadena de producción o la cadena de valor de ese bien hasta que llega a la tienda donde se le pone un precio al celular para que las personas vayan a comprar. Está clarísimo, no sé si es, por ejemplo, Huawei o quien sea el productor del teléfono, se puede identificar también claramente cuáles son todos los insumos asociados a la producción de ese bien que evidentemente el productor del teléfono lo toma en cuenta para ponerle el precio a su producto. También se puede identificar toda esa cadena de valor, por dónde pasa el teléfono, quién es el distribuidor, los costos que involucra, etcétera, hasta que, como les decía, llega a la tienda y ahí el teléfono tiene un precio. En el caso de transporte, eso no necesariamente es tan fácil, digamos, de identificar en un solo ente, sino que además involucran muchísimos. Por ejemplo, ¿quién es el que ofrece, quién ofrece viajes, quién vende los viajes para trasladarse entre, por decir algo, San José y Heredia? ¿Quién ofrece esos viajes? ¿Quién vende viajes? Usted está sería. A ver, ¿quién está hablando? Yo, profe. María. Era, No, Joshua. Joshua.
Y había otro que no habíamos hablado. A ver, Joshua, tal vez. Sí, que las busetas heredianas, no sé, o la 400, las compañías que venden viajes allá, ¿no? Sí, no. Sí es cierto, por ejemplo, las busetas heredianas ofrecen el servicio de transporte, ponen un autobús al servicio, pero resulta que el viaje entre Heredia y San José implica algo más que solo la buseta, porque se necesita también tener infraestructura, ¿se acuerdan? Para que se haga un viaje completo se ocupa la infraestructura. ¿Y quién ofrece la infraestructura? Ya no son las busetas heredianas, sino que en ese caso puede ser que parte de esa infraestructura sea la municipalidad, porque parte del recorrido, bueno, y varias municipalidades, parte del recorrido ocurrirá en vías que son responsabilidad de la municipalidad de Heredia. Pero puede ser que pase por Tibás también. La verdad no conozco muy bien el recorrido, pero seguramente pasará por, no sé, por Santo Domingo y por Tibás y algunas ya directamente por San José Centro. Entonces vean que parte de esa infraestructura la puso no una, sino incluso varias municipalidades. Y que eso es parte de lo que se necesita para que el viaje se realice. Parte de la infraestructura también la puso el CONAVI o el MOP en el trayecto que tiene que ver con rutas nacionales. Entonces, se involucran municipalidades, se involucra el MOP, CONAVI y además se involucra también, en este caso, la empresa de servicios del servicio público, ¿no? Pero además para que todo eso ocurra hay que hacer una vigilancia del servicio y se tienen que definir las tarifas y controlar el servicio. Entonces el CTP está involucrado y está involucrado también ARECEP, que es la entidad que regula los servicios públicos y un montón de gente que trabaja ahí, ¿verdad? O sea, todo eso es necesario para que ese viaje se realice. Y a otra cosa muy importante es que ningún viaje se puede realizar porque estamos hablando de el viaje, o sea, ese proceso mediante el cual una persona se traslada de un sitio al otro. Ese es el viaje. Para que ese viaje se realice, tiene que estar una persona en la disposición de viajar y tiene que montarse al bus y realizar el viaje y tiene que aportar el tiempo necesario para que de la duración del viaje. Lo cual implica que también la persona misma que está viajando, que es la que consume el viaje, también tiene que aportar parte de su tiempo para que el viaje se realice, porque si la persona no llega, el viaje no está, ¿verdad? Porque el viaje es algo etéreo, ¿verdad? Más o menos, es la persona viajando, montada en el bus y realizando el viaje, ese es el viaje, ¿verdad? No es el bus moviéndose, eso es parte de lo que se ocupa, pero se ocupa la persona sentada en el bus realizando el viaje, entonces ahora sí hay un viaje. Entonces, fíjense que el viaje en sí mismo, como no es un bien tangible, tampoco es un servicio, tiene parte de servicio, sino que es ese movimiento de la persona trasladándose. Entonces, necesita un montón de actores. Vimos que unos aportan infraestructura, otros aportan el vehículo y el vehículo moviéndose. Y por otra parte también está la persona montada en el autobús aportándose a sí misma, aportando ese día, el tiempo para que el viaje se realice. Entonces, el oferente no es tan fácilmente identificable en una sola entidad o en pocas entidades, sino que son varias las que están involucradas, a diferencia del caso de un producto como un celular o cualquier otro bien que a ustedes se les ocurra. Lo segundo es que fíjense que yo mencioné que para que el viaje se realice, parte del costo de los insumos que tiene ese viaje es el tiempo. Las personas viajando tienen que aportar su tiempo
y algo que se consume durante el viaje es eso, ¿verdad? No solamente hay algunos aspectos monetarios, como por ejemplo la inversión que se hizo en la infraestructura, la inversión que se hace en los vehículos y en los costos de operación de esos vehículos, incluyendo el tiempo del chofer, los lubricantes, la gasolina, etc. Todos esos yo los podría resumir en algunos elementos o aspectos monetarios, pero también está aspectos no monetarios como el tiempo de viaje de las personas. Es parte de los insumos que se necesitan para que eso que estamos aquí transando, que son viajes, ocurran y se realicen. Entonces, ese es el segundo aspecto distinto. Aspectos no monetarios de la oferta, que imagínense el tiempo de viaje, son tan importantes, incluso a veces más importantes, que el mismo precio cobrado por el operador del servicio. Y la tercera gran diferencia, que también un poco ya la mencioné, es que parte de esos atributos de la oferta, como por ejemplo el tiempo de viaje, están determinados directamente por el comportamiento que tiene el usuario o el consumidor del viaje. Y no están determinados por, hablemoslo así, quienes ofrecen el servicio de transporte o la infraestructura, sino que es el que toma decisiones, el mismo consumidor cumple un rol como oferente al determinar él y aportar su tiempo de viaje. Entonces, quedan claras esas tres diferencias. Uno, que el oferente no está muy bien identificado o incluyen a varios agentes y se combina esa parte entre oferente y consumidor. Entonces, ahí hay una zona gris en lo que tiene que ver con la identificación de quién ofrece los viajes. Dos, que hay aspectos no monetarios, particularmente el tiempo de viaje, que son muy importantes como parte de lo que podríamos llamar el precio o el costo de los viajes. Y tercero, que parte de los atributos o de esos insumos para la producción del viaje están definidos no por quienes ofrecen los servicios, sino más bien por quien los demanda, por el mismo consumidor. Esas tres diferencias hacen que la oferta de transporte no se parezca tanto a la oferta común y corriente de bienes. Ok, eso ya está. Luego, otros aspectos relacionados con la oferta de transporte. Entonces, podríamos cambiar la definición que vimos antes microeconómica a esta otra, ¿no? Entonces, para el caso de viajes o de transporte, la oferta sería el conjunto de todos los atributos del transporte o de los viajes, pero vean esta frase que es muy importante, tal y como son percibidos por los usuarios. Entonces, tenemos que sumar todos aquellos atributos o todos aquellos insumos necesarios para que se realice un viaje, pero para incorporarlos en la curva de oferta, deben ser incorporados tal y como el usuario o el consumidor de los viajes los percibe. Porque va a ser en función de esa percepción lo que nosotros vamos a considerar como precio. El precio que las personas o el valor de los viajes que ellos perciben y a partir del cual toman la decisión de viajar, de pagar o no una determinada tarifa o de viajar o no un determinado modo de transporte según lo que las personas perciben como costo en ese modo de transporte, ¿verdad? Dice, y son aquellos aspectos que afectan la cantidad y naturaleza de las actividades de transporte que ocurren, o sea, los viajes en general. Todos aquellos aspectos que son tomados en cuenta por el consumidor, por el viajero, para tomar sus decisiones de viaje. Y todos esos atributos los combinamos en algo que vamos a llamar costo generalizado del viaje. Y como vimos, dentro de esos aspectos debemos incluir
aspectos que son monetarios y otros que son no monetarios, como el tiempo de viaje. ¿Cuál conjunto de atributos incluimos? Bueno, eso depende del tipo de transporte. Ejemplo, en el transporte urbano en automóvil, debemos incluir el tiempo de viaje, todos los costos de operación de gasolina, lubricantes, etcétera, todas las demoras que se producen en el tráfico, ¿verdad? Todas esas demoras por congestión, etcétera. Lo que tiene que ver con el estacionamiento, su disponibilidad y el costo de estacionamiento. En transporte aéreo, bueno, evidentemente el tiempo de viaje, también, cómo no, la tarifa aérea, las demoras que se producen en el aeropuerto y todas aquellas otras características como horario, frecuencia de servicio, condiciones de equipaje, calidad del servicio a bordo, si te dan o no te dan alimento, todos esos elementos que las personas perciben como parte de el atributo de ese viaje que se realiza en avión y que yo tomo en cuenta para tomar la decisión de si compro ese viaje o no lo compro, o si me voy en ese modo de transporte o no. ¿Cómo comparo yo ese modo de transporte en avión respecto a alguna otra alternativa, como podría ser irme manejando por carretera o irme en un autobús o irme en un tren? O sea, todos esos elementos y cómo son percibidos por las personas deben estar incorporadas en esa función de oferta. Ahora, alguien que me diga cuáles son los 3 elementos que en general componen o forman parte del sistema de transporte, lo que llamamos como el sistema STT. Habían 3 elementos. ¿Cuáles podrían ser? ¿O cuáles son, María? Tal vez Stephanie, que me diga uno. Profe, el medio de transporte. Ajá, los vehículos, ¿verdad? Y todos los costos asociados a la operación de ese vehículo, como vemos aquí, podría ser un automóvil. Entonces, la gasolina, los lubricantes, el pago de los peajes, todo lo que tiene que ver con ese vehículo. En un autobús, pues también, pues todos esos insumos de gasolina, lubricantes, el tiempo, el salario del chofer, todo lo que tiene que ver con la operación de ese vehículo, entonces debo yo tomarlo en consideración. Tal vez Braulio, otro elemento que forma parte del sistema de transporte. La infraestructura, profe. La infraestructura. También la infraestructura va a depender del modo de transporte. En el caso de viajes en automóvil, las carreteras, lo mismo en autobús, el costo de las carreteras, de esa infraestructura. En el caso de un viaje en avión, toda la infraestructura que está alrededor, digamos, de todo lo que tiene que ver el aeropuerto y todos los costos de esa infraestructura y del proveer todos los servicios que están en infraestructura tienen que ser incluidos dentro de esa curva del costo generalizado o curva de oferta. Y tal vez alguien más. ¿Cuál sería el tercer elemento? Alguien que se ofrezca comentar. El sistema de operación. Todo lo que tiene que ver con el mecanismo de cómo operan esos vehículos, toda la gestión que hay alrededor, hay que incluirlo, ¿verdad? Entonces, digamos, Christopher, ¿cómo sumo yo en el caso de, supongamos, en el caso de las carreteras, viajes en automóvil, ¿cómo incluyo yo el costo de la infraestructura dentro de, o cómo piensa usted que lo tendría que incluir dentro del costo percibido por el usuario para sumarlo en esta curva de oferta? Sí está, Christopher. No. José Daniel. La misma pregunta. Sí, profe, la podría repetir de nuevo. Sí, estamos diciendo que aquí lo que estamos tratando de hacer es
construir Ujú. la curva de oferta de transporte. Entonces tenemos que incluir todos los atributos o todos los insumos que se necesitan para que ocurra un viaje, para que se pueda realizar un viaje, tenemos que sumarlo dentro de una ecuación que llamamos costo generalizado de viaje, de la manera en que es percibido por el usuario. Entonces, ya identificamos que un viaje para que se realice, el sistema de transporte involucra infraestructura, vehículos y toda la gestión alrededor. Ujú. Entonces, vamos con la infraestructura y vamos a ponernos en el caso de un viaje en automóvil. Entonces, la infraestructura son las carreteras y hay un costo asociado a la carretera. Ujú. ¿Cómo sumo yo ese costo de la infraestructura dentro de la curva de oferta, pero de la manera en que es percibida por el usuario? ¿Cómo percibe el usuario el costo asociado a la infraestructura? Bueno, no sé, tal vez como mediante impuestos o peajes, algo así. Efectivamente, digamos que hay dos formas de trasladar ese costo de inversión, que es un costo real, no solo la inversión de construir la carretera, sino el mantenimiento que hay que estarle dando. Hay Ujú. dos maneras de trasladarle eso al usuario. Una es de forma indirecta, a través de, como bien lo mencionas, a través de impuestos, ¿verdad? Lo que pagamos al final del año, el derecho de circulación o el marchamo. Ujú. Va una parte, otra parte también se cobra a través del impuesto en los combustibles. En el mismo precio del combustible hay una parte que va dirigida al mantenimiento de las carreteras. Entonces es una forma indirecta. Esa es una forma de incluirlo. La otra forma, que es una forma más directa y que realmente esa sí es percibida por el usuario, es a través de un peaje. En el caso, por ejemplo, de la Ruta 27, que esa carretera no la construyó el gobierno, sino que la hizo una concesionaria. La concesionaria, la inversión que hizo inicial, así como toda la inversión que hace constantemente para darle mantenimiento a la carretera, la traduce en un peaje y se la cobra directamente al usuario. Y cuando yo realizo el viaje, lo percibo clarito, ¿verdad? Yo estoy haciendo el viaje, voy para, no sé, voy para Punta Arenas, paso por las estaciones de peaje y me cobran directo y lo percibo clarito. Yo relaciono ese costo de infraestructura a un gasto que hice, así tuve que sacar el dinero y pagar. En el caso de que esa infraestructura se cobre de manera indirecta, la percepción por el usuario cuando realizo el viaje puede ser un poco etérea y un poco no bien percibida. Entonces, muchas veces cuando las carreteras no son tarificadas a través de un peaje, ese costo de infraestructura, aunque es un costo real y que debe considerarse en los análisis económicos y financieros, no se incluye como parte de la oferta de transporte, de la curva de oferta, porque como dice aquí, yo debo incorporar esos precios tal y como son percibidos por el usuario. Y si la percepción del usuario no es tan directa, no es tan claro que esté realmente siendo consciente del costo asociado a ese insumo, que en este caso es la infraestructura. Entonces, a veces ese no se suma, pero muy bien la respuesta. Bueno, ¿cómo incorporo los del vehículo? Bueno, eso está relativamente sencillo, ¿verdad? En el caso de los vehículos particulares, pues sabiendo de alguna manera si puedo yo incorporar dentro de la ecuación lo que gasté en gasolina. Si es a través de un autobús, pues está clarito, es la tarifa que me cobra el pasaje del bus o del avión, etc. Bueno, de esa manera es que incorporamos esos costos dentro de la curva de oferta. Bien. Entonces, Profe, una pregunta. Profe, sí, escucho. en el caso de las carreteras así, que tienen peaje, cuando se acaba la concesión, ¿cómo hacen para seguir dándole mantenimiento a la calle? Bueno, el gobierno tendría dos opciones. O él asume la operación de la carretera y continúa haciendo el cobro del peaje, o bien simplemente deja de cobrar el peaje e incorpora
esa carretera, el mantenimiento de la carretera, como parte del mantenimiento de la red vial en general, que se financia a través de los impuestos de manera indirecta. Todas las carreteras reciben mantenimiento, por ejemplo, las que ya de por sí tienen peaje, que son peajes que cobra el CONAVI, como la General Cañas o la que va a Limón, ahí también se cobra un peaje. En principio ese peaje debería estar calculado con base en los costos de mantenimiento de esas carreteras. Y ese dinero debería ir exclusivamente al mantenimiento de esas vías. ARECEP, de hecho, cada vez que el CONAVI, y que es difícil de que lo aprueben, solicita un incremento que no ha sido, que lo ha solicitado varias veces, pero nunca se lo han aprobado. Hasta ahora, creo, recientemente, ¿verdad? Que aumentaron los peajes. Ese incremento de peaje se solicita con base en los planes de mantenimiento y conservación de esas vías. Entonces, el Estado puede en cualquier momento decir, bueno, esta carretera le vamos a dar mantenimiento a través de peaje porque ya los impuestos no están siendo suficientes. Digamos, una carretera que es muy buena candidata para eso es la carretera de Cañas Liberia. Es una de las carreteras, digamos, de infraestructura de mejores características que nosotros tenemos en el país, bastante costosa, y sin embargo el mantenimiento de esa vía va de cargo directo no de cargo directo, sino va a cargo de los mismos impuestos de combustible y de marchamo que se cobran, en este caso a final de año, que es el que financia el mantenimiento de toda la red vial nacional, ¿verdad? No la municipal, la nacional, que es la que está a cargo del CONAVI. Pero esa es una carretera candidata que le pongamos peaje. Se le podría perfectamente poner un peaje para obtener recursos asociados directamente al mantenimiento y conservación de esa vía. Y la pregunta, repito, explico todo esto para repetir lo que ya mencioné. Si la ruta 27 mañana terminara la concesión, esa carretera pasa entonces ya la operación a manos del Estado, la responsabilidad del mantenimiento es del CONAVI y, como te digo, tiene dos opciones. Puede seguir cobrando peaje. ARECEP tendría que autorizarle esas tarifas con base en los costos de mantenimiento proyectados para esa carretera, o quita el peaje y la sigue manteniendo con los impuestos, con el dinero de impuestos, que no sería muy inteligente porque eso no alcanza. Es muy poco dinero. ¿Alguna otra consulta? No, profe, gracias. Todos. Entonces, vea que el ejercicio que estábamos haciendo mentalmente está ya aquí un poco gráficamente hecho. ¿Verdad? Yo puedo tomar la infraestructura, ese costo de inversión y mantenimiento de la infraestructura es el costo de construcción, es un costo fijo, ¿verdad? No depende de cuál es el flujo que yo tenga en la vía. Pero el de mantenimiento sí, porque a medida que haya más vehículos, la carretera se deteriora más rápidamente y por lo tanto el mantenimiento es variable. A mayor flujo en la vía, es más alto el costo de mantenimiento. ¿Cómo incorporo estos costos dentro de la curva de oferta? Entonces depende si son impuestos o peajes. Pero una vez que yo defino, normalmente supongamos que es un peaje, yo todo esto lo traduzco a un peaje que es el mismo independientemente del flujo que haya, es un valor constante. Entonces este valor constante lo vamos a sumar a la curva de oferta. Por otro lado tenemos todos los costos de operación del vehículo, esta curva azul. Los vehículos, cuando el flujo en la carretera es bajo, pueden viajar a altas velocidades. Si el vehículo viaja muy rápido, yo acelero mucho el vehículo, los costos de operación, consumo de combustible, lubricantes, etcétera, es muy alto. Cuando el flujo en la carretera aumenta, la velocidad a la que yo tengo que circular disminuye y por lo tanto los costos de operación del vehículo también disminuyen hasta determinado punto, porque ya cuando el vehículo empieza a operar a velocidades muy bajas, entonces ya la operación del motor no es tan eficiente
y por lo tanto comienza a aumentar más bien los costos de operación. Pues cuando hay mucho flujo en la carretera y tengo que ir muy lento y parando y arrancando a pare y siga, el motor es ineficiente, como les decía, los costos de operación aumentan. Entonces, los costos de operación son más o menos una curva así. Esto lo puedo traducir entonces a dinero, que lo puedo sumar junto con el peaje. Y decíamos que hay que incorporar también otros elementos no monetarios, como el tiempo. Entonces, el tiempo de viaje de las personas tiene un valor. De hecho, el valor del tiempo yo lo puedo cuantificar con unos conceptos que eso lo vamos se los voy a aclarar mejor la próxima clase, pero lo puedo calcular como la tasa marginal de sustitución entre tiempo y dinero. Esa tasa marginal de sustitución que vimos o que vieron ustedes en las clases anteriores, que define la curva de isoutilidad, yo la puedo calcular no usando dos bienes, sino usando tiempo y dinero. Entonces, esa tasa marginal entre tiempo y dinero lo que me dice es en cuánto valora la gente el tiempo de viaje. Entonces, el tiempo de viaje, de una manera similar, como estaba explicando antes, cuando el flujo en la carretera es bajo, el tiempo de viaje es relativamente bajo. A medida que la carretera se llena y se va congestionando, el tiempo de viaje aumenta, se incrementa. Entonces, eso multiplicado por esa tasa marginal de sustitución o por ese valor del tiempo, yo lo puedo pasar este tiempo de viaje a valor monetario y sumar todo esto en una curva de oferta que va a tener esta forma creciente, ¿verdad? Este punto de inicio tiene que ver con, sobre todo, la longitud que tiene la carretera, porque esa me va a definir cuánto es el costo de construcción, mantenimiento, operación, etcétera, que está traducido en una tarifa que es constante, más el tiempo mínimo que yo necesito para recorrerla, multiplicado por el valor del tiempo, y los costos de operación del vehículo mínimos que yo necesito para atravesar esa vía. Todos están sumados en este punto. Luego, a medida que el flujo aumenta, aumentan los costos de operación del vehículo, el tiempo de viaje también, y por lo tanto, se incrementa el costo de la carretera. Bueno, fíjense que todos esos costos fueron sumados de tal manera en que esos costos son percibidos por el usuario. Vean en el caso particular del peaje, que ese peaje es constante independientemente de cuánto flujo haya en la vía. Y lo que se hace es cobrar una tarifa promedio, de tal manera que todos los vehículos pasando por ahí, pagando esa tarifa, me va a dar una suma total que es ese costo calculado de inversión y mantenimiento de la vía. Pero los costos que están metidos aquí en esta curva, de nuevo, es como son percibidos por el usuario. Entonces son un costo promedio. Cada vez que yo pase por esa carretera, sé que tengo que pagar la misma tarifa, que más o menos voy a tardar cierto tiempo, etc. Entonces, en el caso de transporte, la curva de oferta, que es una curva de costos percibidos por el usuario, corresponde a una curva de costo medio. El costo percibido por un viaje, en el caso de transporte, es un costo promedio. Es lo que me cuesta a mí como usuario, lo que yo percibo como el costo de un viaje. Es una curva de costo medio. ¿Y qué es la congestión? La congestión es el fenómeno a través del cual ese costo que yo percibo en la carretera, ese costo promedio o costo medio de viaje, aumenta, crece cada vez que crece el tráfico. Entre más personas estén viajando, mi viaje tarda más. Mi costo de gasolina es mayor. Entonces, yo percibo un costo mayor al incrementar
la cantidad de viajes de las personas que están usando el sistema. Y se conoce como congestión o costo de congestión ese incremento. ¿Cuánto cambió ese costo promedio? Vean que aquí dice CME de costo medio. ¿Cuánto aumenta el costo medio por un viaje adicional que se haga en el sistema? Ese es el costo por congestión. Derivada del costo medio respecto a la cantidad de viajes, respecto a X. ¿Dudas? Profe, ¿podría repetir eso? Sí. La congestión es el fenómeno mediante el cual el costo de viaje aumenta al aumentar la cantidad de viajes que se hacen en el sistema. Eso es congestión. Cuando el costo de viaje promedio aumenta porque aumenta la cantidad de viajes en el sistema. Eso es congestión. El costo por congestión se calcula como ese cambio en el costo. La derivada del costo medio respecto a la cantidad de viajes. Esto que está en la ecuación. Los sistemas Gracias, profe. Con gusto. Los sistemas de transporte en general son sistemas que tienen una capacidad, ¿verdad? Es esta línea que ven ustedes aquí, vertical. Es la cantidad máxima de viajes que soporta, digamos, una carretera. Esta es la capacidad, máximo flujo que puede pasar por la vía, la máxima cantidad de viajes. Entonces, conforme yo me voy acercando a esa capacidad, el costo de viaje aumenta. ¿Por qué? Porque la vía se está congestionando, los vehículos van cada vez más lento, entonces mi tiempo de viaje aumenta, los costos de operación del vehículo aumentan y hace que entonces el costo medio del viaje crezca. ¿No? Hipotéticamente, de forma asintótica a esta capacidad de la vía. Y ese sería el comportamiento de una curva de oferta en general de un tramo de carretera. En el caso de los bienes, la curva de oferta está asociada ¿a cuál costo? ¿Es una curva de costo qué? Total, media, marginal. En un mercado de bienes, la curva de oferta, ¿qué tipo de curva de costo es? María José. Marginal, profe. Costo marginal, exacto. Pero eso fue lo que vimos o repasamos hoy al principio de la clase. Dijimos, la curva de oferta es una curva de costo marginal de producción. Es el precio al que un productor de un bien pone cierta cantidad de ese bien en el mercado. ¿Y por qué es una curva de costo marginal? Porque en teoría el mercado es de competencia, es un mercado perfecto. Entonces, como están en competencia, los productores del bien no le ponen cualquier precio al bien así, el que se les ocurra, con el que quieran ganar más dinero, no. Le ponen el costo marginal de producción, por eso están al límite. Entonces, producen una unidad más, eso les aumenta el costo total, entonces ese costo adicional lo incorporan obviamente en el precio. Entonces, una curva de costo marginal. Pero Joshua, ¿qué acabamos de decir que es la curva de oferta? ¿Cómo construimos esta curva de oferta en el caso de transporte? ¿Como una curva de costo de qué tipo? No sé, lo último es que no sé, pero la verdad. Marginal, ¿están hablando de eso? De costo medio. En el caso de transporte es una curva de costo promedio, porque es el costo que yo como usuario percibo del sistema.
¿verdad? Si yo hago un viaje más, tengo que pagar una vez más la tarifa de peaje, pero eso es la tarifa de peaje. ¿Cómo se calculó? Vimos como el costo total de inversión dividido entre la cantidad de usuarios y me da una tarifa promedio. Si yo hago un viaje adicional, voy a tardar cierta cantidad de minutos en mi viaje. Entonces, mi tiempo de viaje, el de una persona. Entonces, es un tiempo promedio de viaje. Y eso hace una gran diferencia entre esta curva verde de oferta de transporte y la curva de oferta de un mercado de bienes perfecto. Porque en el caso de transporte, las curvas de oferta son curvas de costo promedio o costo medio, no curvas de costo marginal. De hecho, fíjense que decíamos que en esta curva de oferta de transporte, yo podría no incorporar el costo de la infraestructura, la construcción y el mantenimiento, cuando no hay peaje, sino que se cobra a través, de forma indirecta, a través de impuestos, porque realmente las personas no lo perciben, ese costo. Entonces, hay una distorsión ahí en cuanto a el costo que la gente percibe del sistema y el costo real del viaje. Porque esta curva es una curva de costo promedio, no una curva de costo marginal. Y eso va a ser importante para lo que sigue. Entonces, por eso esta imagen donde recordamos que existen en general 3 tipos de costo que estamos considerando en nuestros análisis. El costo total, que es básicamente sumar todos los costos asociados a la producción de el total de bienes, o en nuestro caso del total de viajes que se hacen. El costo promedio, que es dividir ese costo total entre la cantidad de viajes que se hace o la cantidad de unidades que se venden. Costo total entre X. Eso es costo medio. Y costo marginal, que es la derivada del costo total respecto a X. Entonces tenemos costo total, costo medio y costo marginal. Entonces, la función de oferta de transporte dijimos que es la relación de todos los atributos del sistema, todos los insumos que se necesitan para que el viaje se realice, tal y como son percibidos por el usuario. Entonces, en el caso de transporte, acabamos de decir, corresponde a una función de costo medio, una función de costo promedio, percibido por el usuario. ¿Okay? ¿Qué relación tenemos entonces entre el costo total y el costo marginal? Veamos. Vean que el costo promedio es igual al costo total, que aquí estamos llamando solamente C. Es este costo total dividido entre la cantidad de viajes. X. Entonces, el costo total yo lo podría calcular como X multiplicado por el costo medio, pasando esta X para el otro lado de la ecuación. ¿Cuál sería el costo marginal? El costo marginal es la derivada del costo total respecto a X, ¿verdad? Es la derivada de esto. Aplicando la regla de la cadena, el costo marginal sería igual, la derivada de X es 1 por el costo medio, más X por la derivada del costo medio. Fíjense entonces que el costo marginal es igual al costo medio más X por la derivada del costo medio respecto a X. El costo marginal entonces, en general, es más alto que el costo medio, porque es el costo medio más este término. ¿Sí? ¿Y cómo llamamos a la derivada del costo medio respecto a X? ¿Cómo llamamos a este pedacito, a este término? Hace un ratito. ¿Qué dijimos?
cuando el costo medio aumenta o cambia, al cambiar la cantidad de viajes, ¿cómo llamamos a esto? Esa es la capacidad máxima del mercado, es. El costo de congestión, ¿verdad? Porque dijimos, la congestión es cuando el costo aumenta al aumentar los viajes. Y ese incremento de costo, aquí. Ese aumento, esa pendiente que tiene la curva, que es la derivada del costo medio respecto a X, es el costo por congestión. El usuario, ¿cuál costo percibe? ¿El costo marginal o el costo medio? El costo medio. Costo medio. Entonces, vean, el costo marginal es igual al costo medio. Esto sí es percibido por el usuario. Pero hay una parte del costo, si el usuario no percibe el costo marginal, pero sí percibe esta parte, lo que no está percibiendo es este otro pedacito de aquí. Entonces, las personas lo que no perciben es el costo de congestión. Es decir, las personas no perciben en cuánto afecta el costo de todos por el hecho de que él tomó la decisión de meterse en la carretera. Cuando yo saco el carro y me meto a la presa en la carretera, yo sí percibo cuánto me afecta eso a mí. Percibo el costo medio. Pero yo no percibo en cuánto aumento yo el costo medio de todos. Esta parte es lo que las personas no perciben de la congestión que ellos se le están causando a todos los demás. Ese es el gran problema. Y por eso la gente, aunque debería estar tomando las decisiones, o uno, para que sea la decisión de cuánta gente hay en la calle haciendo presa, debería tomarse con base en el costo marginal, pero la gente no lo percibe. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo hoy, pero con estos conceptos vamos a terminar estas ideas en la próxima clase y vamos a ver entonces cómo afecta esto el equilibrio de los viajes y cómo afecta y distorsiona esto y afecta la economía, ¿verdad? Por el hecho de que la gente no percibe el costo marginal. Listo, vamos a quedar por aquí y nos veríamos, si Dios lo permite, el próximo lunes para continuar con esta clase. Sí, gracias, profe. Hasta luego. Listo, bueno, que Hasta pasen. luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, con todos.